Ya chicos, comenzamos. Primera pregunta. La Asociación Americana de Diabetes introdujo en enero del 2010 la hemoglobina glicosilada como criterio nuevo para hacer diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces la pregunta es, ¿con qué valor se va a empezar? ¿Ya? Entonces hay varios criterios. El criterio, uno de ellos es el de 6.5, teóricamente un par de mediciones al paciente, 126 de glucosa en ayunas, por lo menos que tenga 8 horas de no comer nada y por lo menos que esté en 2 oportunidades, una glucosa más de 2 horas, más de 200, y en teoría, at random también más de 200. Usualmente el test de la glucosa nos ayuda un poco más para hacer diagnóstico, más que la glucosa en ayunas, porque a veces uno puede no tener mucha ingesta de glucosa. En cambio, con el test de intolerancia a la glucosa, se tiene una cantidad constante de glucosa. Nos ayuda un poco más. En las ciertas enfermedades se puede producir hiperglicemia por el efecto contrainsular de las hormonas liberadas, excepto, usualmente cuando tenemos algunas de estas enfermedades también hay hiperglicemia. ¿En cuál no habría hiperglicemia? Si vemos ahí, casi todas tienen hiperfuncionabilidad, excepto una, y la que no tiene hiperfuncionabilidad. Entonces hay Cushing, glucagonoma, feocromocitoma e hipertiroidismo. Se puede producir hiperglicemia, más no en el hipotiroidismo. En el caso de somatostatinoma y aldosteronoma, se debe a secreción de insulina secundaria a la hipopotasemia que se produce en estas enfermedades. O sea, tiene otro mecanismo diferente. En el bocio endémico, las hormonas tiroideas se encuentran usualmente. Esta pregunta tiene un poquito de truco realmente. Porque en teoría, el bocio endémico y el bocio normal nos puede conducir a hipotiroidismo. Pero usualmente este estado en el cual todavía no estamos en hipotiroidismo, ¿cómo encontraríamos a las hormonas tiroideas? Si no están bajas y no están altas, ¿cómo podríamos encontrar las hormonas tiroideas? No, muy bien, o sea que lo máximo. Es el ENAM 2011. Cuando hablamos de bocio simple, usualmente es un bocio difuso, con función tiroidea normal. Y las causas usualmente son déficit de yodo, e ingesta de bociógenos que vamos a ver ahora, defectos en la síntesis de hormonas, y una otra causa que a veces no se conoce. Cada vez se ve menos, antes se veía mucho en las ciudades de la sierra, donde la sal no era yodada, y la sal era pues de los salitreras, se ve mucha gente con bocio. Y luego hay el bocio esporádico y el endémico es el que está presente en ciertos grupos poblacionales, que usualmente va hormona lo más frecuente. Entonces, causa de bocio, el déficit de yodo, los bociógenos, para nosotros, algo que usamos a cada rato es amiodarona. Amiodarona es un fármaco que muchas veces pregunta de examen, que causa bocio, que puede causar problemas de tiroides, los contrastes, algunos colegas que toman litio, antitiroideos obviamente, la tiroiditis, la histiocytosis también causan problemas de bocio, problemas congénitos y obviamente los tumores a ese nivel. Entonces el bocio endémico se encuentran usualmente normales y luego tienden hacia el hipotiroidismo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el anciano? Tenemos Graves, tenemos un adenoma tóxico,
un bocio multinodular hiperfuncionante por fármacos como la amiodarona y una tiroiditis subaguda. ¿Cuál es la causa más frecuente en adultos mayores? ¿Podría ser una enfermedad de Graves? Graves, ¿cuándo usualmente ocurre? En jóvenes. En jóvenes. Un adenoma tóxico. Ya. Entonces, Graves es mayormente, es una enfermedad que se da en edad media de la vida, adultos jóvenes, 30, mayormente en mujeres, muy infrecuente en la infancia y es usualmente autoinmune. ¿Okay? Entonces ahí no hay mucha cosa más que ver. El bocio multinodular hiperfuncionante usualmente es mayor en adultos mayores, en ancianos, y aparece entre la sexta y séptima década de la vida. Y también afecta más a mujeres. Y este se va a presentar sobre un bocio multinodular de larga data. Hay otro que es el adenoma tóxico. 20% de los pacientes portadores de un adenoma tiroideo. Y el yod basedow, le damos yodo en cualquier forma a alguien que tenga nódulos funcionantes y desencadenamos un hipertiroidismo. La mola hidatiforme y el coliocarcinoma también pueden causar hipertiroidismo. Y las tiroiditis subagudas y linfocitarias pueden cursar con una fase hipertiroidea. Todo eso puede causar un momento de hipertiroidismo. Sí. A la hormona. Como un like. Claro. Como dice, cuando hay concentraciones altas de la beta-HCG, eso puede ocurrir o puede existir hipertiroidismo. Así es. Hay hipertiroidismo por destrucción por yodo 131. El estruma ovari y la metástasis del carcinoma tiroideo pueden causar hipersecreción ectópica de hormona tiroidea y causar hipertiroidismo. Iatrogénicamente se puede causar hipertiroidismo. Cuando hablamos de amiodarona, la amiodarona tiene mucho yodo en la molécula y está asociado a la producción de hipotiroidismo, bocio simple y también hipertiroidismo. O sea, amiodarona se puede, en cualquiera de las tres partes se puede asociar. La inducción de tirotoxicosis puede ser de dos formas, tipo 1 o hipertiroidismo con hipercaptación, mucho yodo. Fármaco importante para nosotros para causar cualquier tipo de alteración de tiroides, hipo, bocio o hipertiroidismo.
En pacientes con amiodarona usualmente sí. Aunque usualmente te causa un hiper. O sea, como que al inicio que se estimula la glándula, es mucho más y después baja. Entonces 4, letra C. Los fármacos antitiroideos o tionamidas, como el metimazol, pueden presentar como efecto adverso anemia, agranulocitosis, insuficiencia renal, hígado graso, somnolencia. Es fácil. Cosa que hemos visto muy poco, pero lo que más ocurre es agranulocitosis. ¿Qué hacen estos antitiroideos como el metimazol, propiltiuracilo, que lo que tenemos acá? Ellos inhiben la síntesis de hormonas tiroideas, inhibiendo a la peroxidasa tiroidea. Entonces no hacen que se junte el yodo y las yodothioninas no van creciendo. También puede causar eritrodermia, puede causar rash, puede causar hepatitis, etc. Acá tuvimos un paciente hace mucho tiempo en el cual estaba hospitalizado en un servicio que no era medicina y no mejoraba de su tiroides, porque en vez de ponerle metimazol le estaban poniendo metamisol. No tenía fiebre, pero seguía hipertiroideo el paciente. Ya ha pasado. ¿En cuál de las siguientes patologías no esperaría encontrar dislipidemia? Tengo diabetes insípida, tengo síndrome nefrótico, tengo un hipotiroidismo, tengo obesidad y tengo estrógenos. Entonces, a ver, si hay obesidad, lo más probable es que tengamos un poco de dislipidemias. ¿Okay? El hipotiroidismo, está gordito el paciente, puede haber dislipidemia. Un síndrome nefrótico, donde está incrementado el colesterol mayormente, también está incrementado los triglicéridos. La falla renal también dice que puede cursar con dislipidemias. Y la diabetes mellitus también cursa con dislipidemias. Entonces, para esa pregunta la respuesta sería la diabetes insípida. Sin embargo, en esta pregunta sería bueno que vean algunas cosas en la tabla de abajo del cuadro 3. Por ejemplo, en la parte de hipertrigliceridemias, que preguntan bastante. Hipertrigliceridemias solitas se ven en alcohólicos, que son preguntas de examen. Hipertrigliceridemias que están tomando antirretrovirales o pacientes que son alcohólicos van a tener hipertrigliceridemias aisladas. O sea, todo normal, pero triglicéridos arriba, altos. Y los que tienen hipercolesterolemia son la gente que usa andrógenos, anabólicos, prostágenos, incremento de colesterol en la dieta. No miro a nadie. ¿Okay? Entonces acá la diabetes insípida sería la que no tiene nada que ver con dislipidemias, diabetes mellitus. ¿En cuál de las siguientes patologías esperaría solo un aumento de triglicéridos? Y hemos dicho a ver, miren, es un cuadro interesante. Por acá vemos algunas cosas interesantes de que solo se incrementan algunas grasas. Con anticonceptivos orales solamente aumentamos colesterol. En el embarazo, las gestantes aumentan colesterol. El hipotiroideo aumenta colesterol. Los nefróticos, su colesterol. Cirrosis biliar primaria, colesterol. Ese enunciado es una pregunta de NAM que he visto ya la semana pasada, una pregunta de gastro, que hablaban sobre varias patologías o hepatopatías o compromisos biliar, todo el sistema biliar, y preguntaba cuál de todas las siguientes
Enfermedades causa aumento de colesterol y de cirrosis biliar primaria, por si acaso, acuérdense. La obesidad causa todo, alcoholismo, triglicéridos, inhibidor de proteasas, triglicéridos. Entonces, cuando tomen alcohol, tomen su cipofibrato para bajar los triglicéridos. Siempre la prevención ante todo. Otra forma de hacer la pregunta al revés. Los inhibidores de proteasa pueden producir, y esto ya hemos visto, los inhibidores de proteasa nos van a hacer que suba los triglicéridos, resistencia a la insulina. Estos pacientes necesitan tener un basal de glucosa, lipodistrofia, que es el reacomodo de la grasa de los cachetes se chupa, los brazos se chupa, y se va la grasa hacia el abdomen y hacia la joroba de la espalda. Una jiba de búfalo, y se adelgaza la cara de tal manera que la bola de Bichat ya no está. ¿Cuál de las siguientes vitaminas puede producir hipercalcemia? A, B1, C, K, B6. A ver, no se acuerdan de eso. ¿Cómo pueden sacar la respuesta a esta pregunta? Las vitaminas, ¿cómo se dividen? En liposolubles e hidrosolubles. Por lo tanto, las hidrosolubles, ¿qué va a pasar? Se pierden. ¿Y pueden causar algún problema? Solamente no, ¿no? Normalmente no. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas ahí que nos quedarían? B1, B6 se va. C también. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Podría ser. Entonces, cuando ustedes no sepan una respuesta, hay que aprender a ver la respuesta de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿A poco pensaban que les iba a decir champear? No, no iba a decir eso. Entonces, ahí tenemos, a ver, el A, D, E, K y la DEC son liposolubles. B y C se van. Entonces, B y C jamás me voy a tener ningún problema porque los voy a orinar, se me van a ir. Entonces, del A y la D y la E y la K, teníamos solamente la alternativa A y D. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, veamos la A. La A dice, desarrollo de la retina, diferenciación de epitelio, crecimiento óseo, ceguera nocturna, xeroftalmia, hiperkeratosis folicular, retraso de crecimiento, esterilidad masculina, y la toxicidad, cefalea, pseudotumor cerebri, astenia, hipercalcemia. Proveamos D, y D dice, absorción de calcio y fósforo en intestino y sustracción en la formación del hueso, raquitismo, osteomalacia e hipercalcemia. Entonces ahí tenemos dos alternativas. ¿Cuál sería la mejor alternativa? ¿Perdón? Muy bien. Muy bien. En la respuesta nuestra sería vitamina A. Perfecto. ¿Y qué hubiese pasado si hubieran puesto vitamina A y vitamina D? De las dos, la mejor respuesta sería D. Muy bien. Está bien. Está bien, están atentos, perfecto. Con respecto a cofactores, que también preguntan en el examen, el elemento que más se utiliza en el organismo como cofactor de enzimas es el hierro, el cobre, el flúor, el magnesio o el zinc, como cofactor. A ver, hierro, transporte de oxígeno en hemoglobina. El cobre, cofactor de la ceruloplasmina. Y esto nos va a ayudar mucho en la parte mental.
Protección de la caries dental, flúor, el magnesio asociado a la función de más de 300 enzimas implicadas en metabolismo, carbohidratos y proteínas, y el zinc es cofactor de enzimas. Entonces ahí hay dos alternativas, serían zinc o magnesio, ambos trabajan con las enzimas, sin embargo más específico sería como cofactor el zinc. Los dos, sí. Salud. Como digo, cualquiera de las dos pueden ser alternativas. Cualquiera de las dos. Las dos funcionan. Salud. Las dos funcionan con enzimas. Sin embargo, realmente cualquiera de las dos puede ser buenas alternativas para la pregunta. Pero como lo ponen en los textos como cofactor textualmente, ponen el zinc ahí. No hay problema. ¿Qué es la tiroiditis de Kervain? Suelen aparecer después de una infección de vías respiratorias altas. En la tiroiditis hay concentración de hormonas similar al del hipotiroidismo. Desde el inicio, la BCG está disminuida y la captación de yodo reactivo está aumentada. Está indicado el uso de antitiroideos, está contraindicado el uso de propanolol. A ver, en Chancay dicen que está contraindicado el uso de propanolol. ¿Qué dicen por acá? Kervain. La A. La tiroiditis subaguda viral es lo que se llama la tiroiditis de Kervain o granulomatosa. Y aparece después de una infección de vías respiratorias altas y se caracteriza por malestar general, febrícula y dolor, generalmente unilateral sobre la tiroides, o hacia los oídos y la mandíbula. Hay bastante dolor cuando le palpan la tiroides. A veces no hay, pero es raro que debute con signo de hipertiroidismo grave. Característico que la BCG aumente. Disminución de la captación de yodo radioactivo. El diagnóstico diferencial es Graves o tiroiditis silente. Y evoluciona por mucho tiempo, muchos meses, y después se recupera la función tiroidea. Usualmente en los casos leves no le dan mucha cosa, lo controlan con ácido acetilsalicílico y no está indicado tratamiento con antitiroideos. Se puede usar propanolol para controlar síntomas de hipertiroidismo por mientras. O sea, es algo como que transitorio, no requiere antitiroideos, sí requiere sintomáticos, y usualmente eso remite posteriormente. Hay un disparador que lo dispara, después solito se regresiona. Entonces, acá le puse un cuadrito de las tiroiditis. Se pone una revisión total de tiroiditis. La aguda es la bacteriana. Como infección bacteriana que está todos los síntomas habidos y por haber de una infección. Dolor, calor, rubor, aumento de tamaño, síntomas de infección. Hay fiebre, dirección izquierda, todo. Tratamiento antibiótico y drenaje, si es que tenemos pues ahí la infección. La subaguda es la viral. Ahí usualmente dan tratamientos con aspirina, corticoides o betabloqueantes. La autoinmune, que puede ser linfocitaria transitoria o crónica, ahí ya se usan antitiroideos. Y la fibrosante, que no sabe por qué ocurre, si es que fibrosa y tapa y obstruye, hay que usar cirugía. Para diferenciar la tiroiditis linfocitaria transitoria de la crónica, se usa el dosaje de antiperoxidasa. En la transitoria está bajito, títulos bajos, y en la crónica hay títulos altos de antiperoxidasa, que podrían ayudar en el diagnóstico diferencial.
Entonces, en la meteoritis de Kervain suelen aparecer después de una infección de vías respiratorias altas. La enfermedad de Graves puede asociarse con las siguientes patologías, excepto puede asociarse a miastenia gravis, a anemia perniciosa, a artritis reumatoide, insuficiencia renal, LES. ¿Tienen algo en común esas cuatro alternativas de las 5? Ya. Entonces veamos en la parte inferior de la diapositiva, se asocia a trastornos autoinmunes como anemia perniciosa, vitiligo, miastenia gravis, insuficiencia suprarrenal o insuficiencia ovárica primaria o alteraciones no organoespecíficas como en AR o en lupus. Entonces en preguntas como esta, que a veces pueden no acordarse en el momento, chequea siempre las asociaciones de las alternativas. Todas son autoinmunes menos la falla renal en este caso. ¿Cuál de las siguientes características del síndrome de Cushing es la más frecuente? La facies pletórica, la obesidad central, la hipertensión arterial, la intolerancia a la glucosa o el acné e hirsutismo. ¿Cuáles son más frecuentes en el síndrome de Cushing? ¿Están gorditos? ¿Están llenitos? ¿Están hipertensitos? ¿No toleran la glucosa? ¿O están llenos de acné e hirsutismo, como hombres lobos? A ver, ¿quién marcaría la A? ¿Quién marcaría la B? En el síndrome de Cushing, si ustedes se dan cuenta, casi todo es muy similar. O sea, son gorditos, con hipertensión, con hipertensión de la glucosa, facies pletórica, pero quizás lo que más, para tener acá ya como una respuesta sería obesidad central. Entonces, como mencionaron algunos, obesidad central, hipertensión, intolerancia a la glucosa, la fase de luna llena y las estrías rojo vinoso. En los casos de síndrome de Cushing ectópico, ¿okay?, ahí sí cambia un poco la cosa, porque ahí es un poco más la intolerancia a la glucosa en el ectópico. Hay miopatías, hay hiperpigmentación, en el ectópico está más oscuritos. Hay evidencia de virilización, hirsutismo, clitoromegalia, calvicie. Es más habitual en el carcinoma suprarrenal. En el varón, el carcinoma suprarrenal productor de estrógenos produce ginecomastia y en la mujer hemorragias disfuncionales. Entonces, en el síndrome de Cushing normal son gorditos, en el ectópico más que nada tienen problema con la glucosa y con la hiperpigmentación y la virilización. Entonces, más frecuente es la obesidad central, pregunta 13. La paratormona favorece por problema de la suprarrenal. Dentro del... falla suprarrenal. La paratormona favorece la resorción ósea con absorción de calcio, reabsorbe fosfato en el túbulo proximal, favorece la eliminación de bicarbonato, convierte la 1,25 hidroxid D3 a 25 hidroxid D3,
produce alcalosis metabólica. ¿Qué hace la paratormona? Aumenta el calcio. ¿De dónde a dónde? ¿Dónde hay más calcio? En el hueso. ¿Y la paratormona qué hace? Jala calcio del hueso hacia afuera. O sea, aumenta niveles de calcio sérico. Ya. Pense por acá. Ya. En el hueso favorece la absorción ósea con liberación de calcio, acabamos de decirlo. En el riñón inhibe la absorción de fosfato en el túbulo proximal, aumenta la fosfaturia, aumenta la absorción de calcio y favorece la eliminación de bicarbonato, hay acidosis metabólica, y estimula la conversión de 25H-D3 hidroxi 3 a 1,25 hidroxi D3 al estimular la 1,25 alfa hidroxilasa. Entonces saca calcio del hueso, inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal, aumenta la absorción de calcio, favorece la eliminación de bicarbonato, por tanto hay acidosis metabólica, y estimula la conversión de 25 hidroxi D3 a 1,25 dihidroxi D3, estimulando la 1,25 alfa hidroxilasa. Entonces acá sería la letra C. Las alternativas que han puesto ahí. Fosfato. Según la OMS, la osteoporosis establecida incluye disminución de calcio y vitamina D, presencia de fragilidad de fracturas, disminución de estrógenos, al diagnóstico de diabetes mellitus 2 o incluye osteopenia moderada. ¿Qué dice la OMS en relación a la osteoporosis establecida? Por lo del calcio, si no me equivoco. Porque creo que ha puesto en esa alternativa, permíteme, favorece la absorción ósea con absorción de calcio. Solamente favorece la absorción ósea. Porque el calcio realmente lo que está haciendo es, lo está botando. Permite la fosfaturia. Solamente por eso sería falsa esa alternativa. ¿Perdón? Ya. Por lo que estamos hablando, totalmente de acuerdo. La idea de la pregunta es ¿qué hace normalmente la paratormona? O sea, sin que haya hiperestimulación de paratormona. Esa es la idea de la pregunta. O sea, te saca el calcio normalmente saca el calcio del hueso para mantener niveles altos. Si hay mucho calcio afuera, lo bota por la orina. Eso te permite que haya una acidosis metabólica y transforma un tipo de vitamina D3 en la otra vitamina D3. Eso es lo que hace normalmente. Eso es chamba. Y en alternativa, pues estoy en la aclaración, dice que favorece la absorción de óseo con absorción de calcio. O sea, no es su chamba normalmente es hacer en la paratormona. Lo que va a pasar es que en el momento de que tengamos nosotros un problema de baja de calcio, la paratormona sí nos va a ayudar a sacar calcio y nuestro cuerpo va a jalar más calcio, sí es cierto. Sigamos con la osteoporosis establecida. Entonces, la OMS define en mujeres con una densidad mineral ósea de 2.5 de versión estándar como osteoporosis, medida por densitometría ósea, el concepto de osteoporosis establecida que incluye presencia de fragilidad de fractura. Entonces, la palabra osteoporosis establecida es un concepto de OMS para decir que la persona se puede fracturar. Como ustedes han visto los informes de citometría ósea, han visto el score T y el score Z. Cuando tiene de 2.5 o más, eso significa que la paciente tiene más chance de fracturarse esa zona. Es lo que se llama una osteoporosis establecida. Así de simple.
Entonces, la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, consume tabaco, alcohol, cafeína, vida sedentaria, aumenta el riesgo de osteoporosis. Entonces, algunos internos podrían tener osteoporosis. Entonces, osteoporosis establecida es fragilidad de fracturas. Sí. Sí. Claro, acá lo que te especifican en la pregunta, lo que te dice en la pregunta es, te dice sus acciones nada más. Entonces lo que te ha puesto como distractor simplemente es con absorción de calcio. Cuando tenemos un problema de hiperparatiroidismo. Claro. Pero acá no estamos. Pero acá lo que pasa, ya sé cuál es el problema del concepto. Lo que dice acá es simplemente qué cosa hace normalmente. No te dice, exactamente, no te está diciendo si tienes poca paratormona o mucha paratormona. Entonces, de eso, de las 5 que están ahí, la que más se ajusta al concepto es la C. Pero lo que tú dices respecto a la A no es incorrecto. O sea, eso ocurre cuando tenemos hiperparatiroidismo. Claro. Porque en el hiperparatiroidismo la idea es que jala por todas partes calcio. Sí, está bien. No sean bolas. Vamos a ver ahí que le quieren esa parte para evitar problemas. Esta pregunta también es media controversial en el sentido de que no hay ningún estudio que haya cambiado la teoría. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia suprarrenal? En teoría, la mayor cantidad de fallas suprarrenales autoinmunes. En nuestro país mucha gente dice TB, ¿okay? Pues sin embargo todavía sigue siendo pregunta de examen y respuesta de examen autoinmune. Incluso ahí les puse un palafito que encontré que decía, la tuberculosis era la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en las series antiguas. Hoy en día solo es responsable del 10 a 20%. Algunos estudios están diciendo eso actualmente. Sin embargo, todavía no hay nada establecido igualito. Entonces sigue siendo autoinmune por este NAM y por el siguiente. Entonces, etiología de la falla suprarrenal, la excepción de la glándula por la parte autoinmune. Luego ya vienen un montón de cosas más quirúrgicas, infecciones, tuberculosis, histoplasma causa en nuestro medio falla suprarrenal, el tratamiento para histoplasmosis causa falla suprarrenal, hemorragias y secundariamente hipopituitarismo, deficiencia aislada de ACTH, esteroides que se dan en forma exógena prolongadamente y producción tumoral de esteroides. Entonces lo que usualmente vamos a ver en gente que falla suprarrenal tiene astenia, debilidad progresiva, hipoglicemia, pérdida de peso, molestias gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Usualmente acá vamos a ver pacientes que vienen totalmente deshidratados, que vienen vomitando, que vienen con hiponatremia, que le ponemos clorurito y el paciente, después de un par de frascos, se le fueron todos los síntomas. Comenzamos a corregir un poco el desbalance hidroelectrolítico que tienen en su interior. Y como mismo la falta de cortisol produce aumento compensatorio del ACTH y eso da lugar a hiperpigmentación mucocutánea que hemos visto hace un ratito, que ven en las líneas de las manos, los nudillos, se puede ver más oscurecido que lo normal. Los codos. ¿Cuáles de las siguientes alteraciones hidroelectrolíticas se encontraría en un paciente con insuficiencia suprarrenal? Hiponatremia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hiperglicemia o hipocalemia. Lo que hemos visto hace un rato es hiponatremia.
Usualmente viene hiponatrémico con hipercalemia, eso es lo más frecuente. En relación al feocromocitoma, es cierto que es la causa más frecuente de hipertensión arterial en la población adulta mayor. Mayormente se presenta en los primeros años de la vida. La gran mayoría son lesiones únicas, solo presentan hipertensión arterial sostenida durante los ataques. Es causa de hipertensión arterial no tratable. ¿Cuál descartarían rápidamente? La A. La causa más frecuente de hipertensión es esencial. Claro. Los feocromocitomas se presentan mayormente en los primeros años de la vida. Los que están en pediatría han visto feocromocitomitas. Entonces se supone que el feocromocitoma lo que va a sintetizar son catecolaminas. Okay. En Chancay dice que hay chibolos feos, pues es diferente. Ocurre en 0.1% de la población hipertensa. Se producen entre la cuarta y quinta década de la vida. 10% es en niños, mayormente es en adultos mayores, 40, 50 años. Aparece mayormente en mujeres. En los niños sí son varones. La mayoría, 80% son lesiones únicas y unilaterales, el 10% son bilaterales. El 10% aparece fuera de la glándula suprarrenal. Menos del 10% sigue un curso maligno. En los adultos es el tumor del 10%. Es cierto. 10% son bilaterales, 10% son afuera, 10% son malignos. La malignidad tumoral de los feocromocitomas, o como ocurre en otros tumores, no depende del aspecto histológico, sino de la invasión local y la presencia de la metástasis. En los niños 25% son bilaterales y 25% son extrasuprarrenales. ¿Okay? Los más frecuentes son hipertensos, obviamente. Más de la mitad presentan hipertensión arterial sostenida. La mitad presenta crisis o paroxismos hipertensivos. El 30% restante tiene elevación de la tensión arterial únicamente en el ataque. Y en 10% son incidentalomas. Es grave, maligno y casi siempre resistentes al tratamiento convencional. La gran mayoría son lesiones únicas, estos feocromocitomas. A ver, preguntan en Chancay, ¿hipertensión no tratable es lo mismo que difícil manejo? ¿Es lo mismo?
Muy bien, seguimos. Pregunta 20. ¿Se debe sospechar de enfermedad hipotalámica o hipofisaria ante la presencia de aumento de hormona de crecimiento, prolactina, FSH, LH o vasopresina? Solamente cuando sospechan de enfermedad hipotalámica o hipofisaria piden una de estas, si no hay mucha plata. ¿Cuál pedirían? La prolactina es justamente la más sensible para este tipo de alteraciones, la que más pedimos cuando necesitamos ver alteración hipofisaria y hipotalámica. Se supone que la prolactina se incrementa en el embarazo, pero si hay altos niveles, descartamos embarazo y tenemos que guiar este tipo de probable compromiso. También puede aumentar prolactina, cirrosis, hipotiroidismo, falla renal, pero es justamente la que nos va a ayudar bastante.